Palabra de Dios en mi ser, la voz del mundo y de la historia, la fe del hombre en su memoria, que espera una respuesta en mí. Hay una buena pregunta que desde la fe y leyendo las Santas Escrituras hay que hacerse. ¿Cuál era el enfrentamiento que tenía Jesús, el Señor, con los fariseos? ¿Qué los llevaba a enfrentarse? Porque los señalaban, incluso va a llegar ese enfrentamiento a un límite que es que empiezan a planear la muerte de Jesús. Tan fuerte fue el enfrentamiento que dice la Santa Escritura que a Jesús la muerte lo llevaron ya con un plan, con un programa. ¿Por qué llegó hasta esto? Si uno se da cuenta, ¿qué es lo que querían los fariseos? ¿Y qué era lo que quería Cristo? Fariseos y nuestro Señor Jesucristo querían establecer el reino de Dios. El reino de Dios. Pero entonces la pregunta es, si los dos, en este caso fariseos y Jesús, querían el reino de Dios, ¿por qué se enfrentaban? ¿Qué era lo que pasaba? Cuando uno lee con detalle las Santas Escrituras, empieza a darse cuenta de algo. Y era la manera en que se quería ese reino de Dios. En que se quería ese reino. Porque para un pueblo, para el pueblo judío, el que Jesús predicara el reino de Dios, eso estaba en lo profundo de la esperanza del corazón de la gente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios significa que Dios reina, que Dios se manifiesta, que Dios estaba con ese pueblo. Pero resulta que ellos habían tenido una experiencia del rey David, donde verdaderamente Dios reinó. Fue un tiempo hermoso donde David puso paz en las fronteras, dice un salmo. Puso paz en la frontera y sacia con flor de harina. Quiere decir, hubo prosperidad, hubo paz, y donde el mal fue rechazado. En este caso, todos esos pueblos idólatras, David los mantuvo al margen, los venció. Entonces, para el pueblo de Dios, el rey significaba la presencia de Dios. Y resulta que ellos desde hacía tiempo no tenían un rey. Usted dirá, y Herodes, es que Herodes no era judío. Herodes estaba reinando y no era judío, no merecía ser rey. Herodes no era judío. Entonces el pueblo había pasado, por ejemplo, el imperio caldeo con capital en Babilonia los había dominado. Por ejemplo, los persas los habían dominado. Los griegos, los romanos, que en el tiempo de Jesús eran los que mandaban. Entonces el pueblo de Dios tenía tanto tiempo sin un rey que ellos anhelaban eso, el reino de Dios. Entonces imagínense usted cuando Cristo empieza a predicar, el reino de Dios está cerca. Ese pueblo siente que la esperanza se está cumpliendo y ellos esperaban que Dios verdaderamente reinara. Y entonces el enfrentamiento con los fariseos era en el modo en que se entendía ese reino. ¿Cómo lo entendía un fariseo? Resulta que un fariseo, y tenía razón cuando decía que Dios había hecho una alianza con el pueblo. ¿Y en qué consistía esa alianza? Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo cumplo mi parte y el pueblo cumple su parte. Dios le da los mandamientos, la ley, para que el pueblo viva según esa ley. Entonces ellos llegan a la conclusión, ¿por qué estamos pasando momentos difíciles? Porque hemos olvidado a Dios. Dios es fiel a su alianza, nosotros no. Entonces, ¿cuál era la mentalidad del fariseo? Hay que cumplir la alianza para que Dios reine. Quiere decir, el reino de Dios es un esfuerzo de nosotros. Ya Dios cumple la alianza, entonces nosotros tenemos que cumplir la norma, cumplir todo lo que diga la ley para que Dios verdaderamente sea rey y venga. Entonces los fariseos estaban pendientes de los actos externos. Por eso dice el Evangelio de hoy, capítulo 11, según San Lucas, versículo 37 al 41, que nos presenta la liturgia de este martes de la 28ª semana.
dice que cuando Jesús entró a la casa de un fariseo porque lo invitaron a comer, el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer. Uno dirá, ¿y qué tiene eso de malo de lavarse las manos? Miren, en ese tiempo no se sabía que se transmitían los virus, las bacterias, las enfermedades por el toque de las manos. Los fariseos querían era lavarse las manos, era porque todo lo externo era impuro, porque los romanos eran los que estaban mandando. Entonces ir al mercado era encontrarse con un pagano, entonces tú te manchabas de esa impureza. Entonces si tú tenías que negociar con la moneda de los romanos, entonces eso es impureza. Entonces tú podías estar en muchos lugares fuera de tu casa impuros. Entonces cuando llegabas de la calle, ¿qué había que hacer? Quitarse esa impureza, porque yo soy puro, yo le pertenezco a Dios, entonces quitarme toda esa impureza. Eso era lo que pensaba un fariseo. Entonces cuando el fariseo quiere que Dios reine, pero cumpliendo las normas, llega un punto en que tiene que estar pendiente a que todo se cumpla. Mire, usted, dice la ley que hoy es un día de descanso, usted no puede estar por ahí caminando. Entonces estaban pendientes de que todo el mundo, eran como unos policías. Mire, usted está en pecado, usted tiene que convertirse para que Dios reine. Mire, es que usted está haciendo trabajo en el día de descanso. ¿Se acuerdan que los discípulos tomaron unas espigas y empezaron a frotarla para comer porque tenían hambre? Y los fariseos lo criticaron. No se puede hacer. Entonces fíjate en qué se convierte una persona cuando empieza a cumplir la norma al pie de la letra, porque si no se cumple al pie de la letra, Dios no va a venir, entonces se lo va a exigir, entonces se convierte en un policía para los demás. Estaban pendientes a lo externo. Y Cristo, ¿cómo era la manera de ver el reino de Dios? El corazón. Porque Cristo viene a decir, para que Dios reine, hay que tener dispuesto el corazón. La conversión, claro, cuando tú sabes que Dios te ama, tú eres alguien que te conviertes por ese amor. En cambio los fariseos decían, usted tiene que primero convertirse para que Dios lo ame. Y Cristo dice, no, primero es que ya Dios te ama. Y por eso Cristo empezaba a predicar de que Dios era el cercano, el que amaba, para que ese pecador y esa pecadora volvieran a Dios sabiendo que son amados. Fíjate la diferencia. Un fariseo decía, es el poder de la voluntad para que venga el reino de Dios. Es que el reino de Dios viene si usted cumple las normas. Entonces el poder de la voluntad, eso es lo que trae salvación. Entonces el reino de Dios era un esfuerzo humano para el fariseo de tener la voluntad de cumplir. Mi hermano, eso no lo hace nadie. Porque llega el momento en que se quiebra la persona. Llega el momento en que dice, ya no puedo más. ¿Y qué pasa allí? Empieza a ser hipócrita. Sabe que por dentro no pudo cumplir, meterle voluntad a eso. Y entonces, ¿qué hace? Mostrar una cara de que es perfecto. Claro, como él exige cumplir la ley, y cuando no la cumple, ¿qué tiene que hacer? Poner cara de hipócrita. Yo sí cumplo la ley, yo sí soy perfecto. Tú eres un pecador, tú no mereces el amor de Dios. ¿Y Cristo qué hace? Dice, todo es gracia. Todo es gracia. ¿Qué significa gracia? Gratis. De ahí viene la palabra gratis. Todo es por el amor de Dios. Todo es porque Dios quiere. Tú solamente tienes que decirle sí y ya. Y un fariseo entonces se convertía en una persona que no tenía misericordia. Claro, como se convertía en un policía de la ley, entonces si el otro fallaba enseguida le caía. Tú no sirves, tú estás atrasando que Dios venga, tú tienes que convertirte, hay que sacar a esta gente. Mejor dicho, Dios debe aplastar a esta gente, quitarla. Ese era, no había misericordia con los demás. Y Cristo nos enseña que si nosotros somos amados y perdonados, como hijos que somos, entonces el otro, el que es pecador,
también es hijo de Dios y Dios también lo ama y por lo tanto yo también estoy llamado a la misericordia. Fíjense, queridos hermanos, entonces, ¿dónde está el enfrentamiento del fariseísmo con nuestro Señor Jesucristo? Y es que ellos decían que todo era cumplir la ley, las normas externas, todo estaba en el exterior. Cristo dice, por allá en el Evangelio de Marcos lo dice, no hace impuro lo que entra en el hombre, sino lo que sale de su corazón. Es el corazón donde empieza la conversión, donde sabiendo que Dios te ama, tú eres capaz de asumir una conversión en tu vida. Los fariseos decían entonces que todo era el poder de la voluntad del hombre, y Cristo dice, todo es gracia a Dios. Dios es el que hace, el que busca, el que está atento en buscar a aquel que está caído. Los fariseos entonces tenían como consecuencia no tener misericordia, eran duros con los demás porque había que cumplir la ley. Y Cristo nos enseña a ser misericordioso, porque si yo soy perdonado, también estoy llamado a perdonar. Acuérdate del Padre nuestro, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que el Señor nos dé la gracia de entender que Él es el que obra en nosotros, que obra su amor. Que el Señor nos dé la gracia de no caer en el fariseísmo de señalar los pecados de los demás, sino de tener misericordia, de enseñar su palabra. Que el Señor nos dé la gracia de sentirnos amados y por eso sentir que Dios reina, el reino de Dios en nuestra vida. Para la gloria de Dios, amén. La luz para el hombre eres tú, la luz que iluminó la tierra. Yo soy un pobre que te espera.